disponernos a darle curso a la agenda prevista. Antes de eso, en primer lugar, darle la bienvenida a nuestra amiga Carlota Salazar. Ella es integrante del movimiento Anzoátegui-Plural, es procuradora del Estado, creo que también fuiste. Viene invitada por los compañeros del Tribunal de Anzoátegui, quienes viene de alguna manera compartiendo iniciativas y luchas durante los últimos tiempos. Y bueno, un conjunto de razones de afinidad y de coincidencia han hecho llegar hasta aquí. Bienvenida. Gracias. Espero que la pase bien, que te nutras de lo que vamos a hacer y nos nutras de tus aportes. También quiero dar la bienvenida al compañero José Valor, que estuvo con nosotros, viene de Bolívar, el equipo que está echando las bases de la construcción del partido allá en el Estado. Está compartiendo responsabilidades con el Centeno. Ambos estuvieron en la conferencia nacional. El que por razones de trabajo no está con nosotros hoy. Está muy ocupado durante este fin de semana. Los otros profesionales que le pidieron venir, ambos estaban comprometidos, pero bueno, tenemos aquí a José. José, a pesar de que ha asumido la militancia junto con él, quien está al frente del trabajo de construcción del partido en Bolívar, es fundador y coordinador regional del movimiento vecinal comunitario, ¿verdad? El Estado Bolívar, y de alguna manera está viviendo, va a vivir un proceso de simbiosis, diría yo, ¿no?, para la integración de buena parte de ese equipo a las filas de Vanguardia Popular. Es un proceso que se está llevando adelante, que hay que irlo conduciendo progresivamente y que de ninguna manera es conclusivo. Es un proceso de debate y de asunción del proyecto. Estamos en ese esfuerzo ahí en Bolívar, bajo la rectoría de José. Bienvenido, José. Gracias. A nuestra reunión, igual, espero que nos contribuyas, que te enriquezcas el debate que vamos a hacer aquí, ayude, vale para todos, un poco a arrojar luz sobre esta compleja realidad a la que nos enfrentamos, a delinear de manera más o menos clara el norte que debe seguir el partido en estos tiempos. Los demás compañeros igual, que son miembros del Directivo Nacional, bienvenidos. Esperamos a un grupo importante de compañeros, alrededor de 40, habían confirmado. Algunos están en carretera, los auxilios están en carretera, son 3. Viaje muy largo, llegan casi al mediodía. Los de Guárico también van a llegar a partir del mediodía. Freddy y Eric Lugo, Montilla de Falcón, esta mañana se comunicó conmigo para señalarme un problema familiar de salud familiar, con una tía le pidió viajar, a pesar de que tenía todo previsto para venir, y algunos otros compañeros de otras regiones no logramos confirmación plena, ¿no? Habíamos hecho un esfuerzo porque Bernet de Amazonas viniera, se comunicó con nosotros hace como 2 o 3 días para manifestarnos que era imposible actividades académicas durante este fin de semana en el Estado. El profesor de la extensión EUS de la Universidad Central allá en Puerto Ayacucho tiene trabajo de grado este fin de semana, defensa de cosas de ese tipo. Estábamos haciendo un esfuerzo para que él viniera. Falta de la región Caracas y Miranda, alguna gente, entiendo que también Nicaragua, nuestro compañero Luis Rivas, que viene en camino, de manera que
hemos tomado la decisión de arrancar y los demás se incorporarán en el camino. Al fin de esta reunión hay, digamos, tres aspectos del debate, que son el análisis de la coyuntura, las líneas políticas principales del partido y las tareas. Sin embargo, por razones de dinámica y de tiempo, tomamos la decisión de hacer una discusión, digamos, integral, global de esos tres aspectos. La ponencia que sirve de base a la discusión fue enviada con una semana de anticipación a todos los compañeros, a sus correos, con la sugerencia de que leyeran, estudiaran ese material en relación con otros materiales que desde diciembre están circulando, que de alguna manera, como decíamos en el correo, constituyen una suerte de preámbulo y un complemento al mismo tiempo del documento central y del debate, estoy refiriendo al documento de balance de los resultados electorales, discutido a partir del 8 de diciembre, pero la versión definitiva estuvo el 18 de diciembre y en la fecha fue enviado también a todos los compañeros, contiene un conjunto de elementos que hemos recuperado para los efectos que hoy vamos a discutir, pero también tiene otras cosas que complementan de alguna manera la información. Por cierto, creo que en relación con ese documento, que es un documento que ha circulado a la responsabilidad del Comité Político Internacional, el organismo que no conoce ese documento podría tomar una resolución en el sentido de refrendarlo, de suscribir ya al Comité Directivo Nacional ese documento de balance. Entonces la dinámica que vamos a hacer es esta, ¿no? Como vamos, por cierto, que todos conocen el documento, que lo leyeron, etc., que no sea totalmente verdad. De todas maneras reproducimos una cantidad de compañeros que pudieron leerlo por cualquier razón, está aquí en físico, y vamos a hacer una exposición que integra los tres elementos y vamos a tratar de que en el curso del día de hoy agotemos el debate sobre esta cuestión, con el propósito que en la jornada de mañana principalmente nos concentremos en el trabajo de conclusión que la mesa directiva haría para presentarnos y que esas conclusiones nutran con propuestas, tanto en el orden de las apreciaciones políticas como de las iniciativas y tareas que el colectivo tenga bien aportar para enriquecer lo que presentamos hoy a consideración del Pleno. O sea, más o menos sería entonces la dinámica. Yo haría la exposición central, abriríamos luego el debate, trataríamos que hacia finales del día tendremos a votar la agenda o los de este punto y mañana tendríamos las conclusiones. Para definir la conclusión de la reunión, la propuesta es que los compañeros rectores Sama lleven la dirección de debate, que los compañeros Carlos Quimado y María Fernanda lleven la relatoría del debate. Es la propuesta primera que presentamos a consideración de la Junta Directiva para que los compañeros de la mesa entonces hagan la conclusión de la reunión. La consideración de la propuesta de mesa directiva. Va a aceptar. Es la palabra de profe. Vamos. Voy a iniciar, sin embargo, algo que no está allí, pero que tal vez ayuda mucho a resumir el diagnóstico de la situación del país hoy. Nuestra frase, ¿no? Tal vez resume el diagnóstico del partido, ¿no? De la situación del país hoy. Y es que, digamos, en el despertar de 2016, Venezuela aparece como el país más corrupto de América Latina según Transparencia Internacional,
Caracas aparece como la ciudad más violenta del país, según un organismo de la ONU que hace el seguimiento que van de publicar una lista de las 50 ciudades más violentas del país, donde Venezuela tiene el triple honor de contar con 8 ciudades en esa lista de 50 de las más violentas del planeta. Tenemos la más alta inflación del mundo, 274%. Y los tigres campeones. Y los tigres campeones. Parte del drama que tenemos que padecer. Es parte del drama que tenemos que padecer. Y bueno, una caída del Producto Interno Bruto de 10 puntos, que también es una de las recesiones más altas del país, del mundo. De manera que nosotros estamos ocupando los primeros lugares en recesión, en inflación, en corrupción y en violencia. Ese es el triste récord que Venezuela acumula a la entrada del año 2016. Y de alguna manera sintetiza la problemática que vivimos. El trabajo que hicimos, es algo que se hizo una exploración muy amplia de la situación internacional, tratando de concentrarnos específicamente en aquellos elementos de la situación internacional que tienen una incidencia más o menos directa en la situación del país. Incluimos en 2 o 3 elementos. Uno, la situación de las principales economías del mundo, la economía industrial y las economías emergentes. Una sola frase resume la situación de esa economía, que es un proceso de desaceleración del crecimiento de ellas. Y este proceso de desaceleración, que no es lo mismo que de crecimiento o de recesión, en este caso, tiene una incidencia directa sobre lo que es la demanda de materias primas y el consumo energético. La situación, en 2 palabras, es una reducción de la demanda de materias primas y una reducción también importante de la demanda energética de petróleo y derivados. Eso en parte explica la situación del mercado petrolero, pero particularmente el mercado petrolero pues, está viviendo una de sus crisis más aguda, después de la más aguda crisis después de la vida a finales de la década del 90 del siglo pasado, el tiempo en que gobernaba el señor Rafael Caldera el país. Desde entonces no habíamos vivido una crisis como la que hoy tiene la industria petrolera, y la explicación principal de eso, a diferencia del discurso oficial, que los principales productores de la OPEP han tomado la determinación de bajar los precios. Hablamos de Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes, son los grandes exportadores de petróleo del mundo, quienes producen el mejor petróleo también, quienes en definitiva con su política de mercado determinan el precio del combustible. Y tiene que ver con lo que los Estados Unidos está haciendo con el petróleo de Quito. Estados Unidos, que es la economía más importante del mundo, está en una política de autoabastecimiento petrolero, está exportando duramente el yacimiento de Quito, ha hecho un esfuerzo importante por reducir costos y lo ha logrado. Se proyecta como el primer productor de petróleo del mundo, al ritmo que va su industria petrolera, desplazando precisamente a los productores tradicionales
y a los importadores tradicionales que en esta guerra de precios, al bajar el precio del barril, que están buscando competir con ventaja con los petróleos de piso cuyos costos de producción son mayores. Que la idea es obligar a que los Estados Unidos sigan protegiendo el petróleo árabe, el petróleo que es bastante más barato que ellos producen. Digamos que ahí está lo medular de ese conflicto y la explicación principal de por qué han caído los precios petroleros y por qué la OPEP se ha negado reiteradamente a pesar del cacareo venezolano a reunirse y discutir sobre la baja de la producción. Ha sido cuesta arriba para Venezuela lograr y no lo va a lograr porque hay una determinación política y comercial de estos grandes productores de producir eso. ¿Cuál es la diferencia? Mientras estos grandes productores durante el periodo de las vacas gordas acumularon fondos de reserva o fondos de estabilización para enfrentar los periodos de las vacas flacas. Por ejemplo, Arabia Saudita, casi 1.200 millones de dólares en fondos. Noruega creo que tiene 900.000, Kuwait tiene 650.000 millones, y los Emiratos Árabes casi 800.000, casi todos estos grandes productores tienen una reserva en dólares que en ningún caso baja de los 500.000 millones para atravesar un largo desierto de sequías y mayores inconvenientes. Y mientras esto fue así, por parte de estos países que tenemos nosotros, reservas internacionales de 15.500 millones de dólares, en las cuales solo 2.000 millones de dólares son reservas líquidas, porque a una deuda externa que tiene que pagarse este año por el orden de 14.000 millones, tendría que pagarse este año, ¿verdad? Un déficit fiscal de 20 puntos del Producto Interno Bruto, que equivale a 20,2 millardos de dólares, ¿verdad? Y una sequía de divisas extranjeras, una sequía completamente de dólares, que es parte fundamental de la parálisis del aparato productivo y de la merma de la actividad importadora y exportadora. Y por otro lado, el cuadro, digamos, internacional al país se le mueve. Lo decimos en algún momento a propósito de otra cosa, del documento. El proyecto chavista se ha sostenido sobre dos pilares este tiempo, ¿verdad? El liderazgo carismático, mesiánico de Hugo Chávez por un lado y la chequera petrolera. Las cosas sirvieron, ¿verdad?, para la diplomacia petrolera internacional que estaba aliado, etcétera, pero ni está Hugo Chávez ni la chequera tiene el dinero de antes. La chequera está, los fondos están vacíos. Y los aliados naturales, eso que nosotros llamamos los aliados estratégicos de Venezuela en el mundo, también tienen sus problemas. China los tiene en primer lugar, lo hemos visto recientemente, los tiene Brasil también, también en una cadena de su producción y un incremento de la inflación. Le cambió el panorama en Argentina, lo tenían en la era de los Kirchner, un aliado importante, y ahora lo perdieron, pero el documento no solamente ya lo tienen la Argentina como aliado, sino que lo tienen en la acera de frente disparando, ¿no?, en el terreno internacional contra la política del gobierno venezolano. Los países de Petrocaribe, todos tienen economía más estable en este momento y más sana que la economía venezolana. En nuestra condición
por mucho que se quiera seguir haciendo demagogia, no se puede seguir regalando 350.000 barriles de petróleo diario a Petrocaribe, y el conflicto de Guyana demostró de qué lado están los países del Caribe. Evidentemente cerraron filas con Guyana, dándole la espalda a los intereses venezolanos. Por otro lado, Cuba, su proceso de restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos también introduce una modificación en la política, abre otro campo de aliados, etcétera, que, bueno, en definitiva mueve el cuadro internacional en el cual de alguna manera Venezuela ha tratado de desenvolverse durante estos años, y lo mueve para mal, para peor, ¿no? El problema fundamental, que por primera vez es admitido por el gobierno, que está efectivamente en el modelo, y particularmente en el modelo registro. Nosotros modestamente podemos reivindicar en los últimos años, en el debate que ha habido en el seno de la oposición sobre la caracterización del régimen, nosotros nos encargamos de decir, y hay testimonio documental de eso, hemos puesto abiertamente en foros, en debates, en artículos de prensa, que el asunto estaba en el modelo, pero que el modelo era el rentismo petrolero. Era el modelo, nosotros decíamos, no es el modelo instaurado por el chavismo en 17 años, es un modelo que tiene 100 años de existencia. Es el modelo que se instaura en 1914 o a partir de 1914 con la emergencia del petróleo. Lo que pasa es que no se dice todo. Nosotros nos hemos encargado de decir que ese modelo es un modelo de capitalismo dependiente, es un modelo monoexportador, es un modelo importador, es un modelo estatista y un modelo rentista. Hemos establecido, digamos, lo que consideramos los rasgos estructurales del capitalismo dependiente venezolano, que es el que ha hecho crisis. Cuando hemos entrado en este debate, lo hemos hecho para confrontar con algunos que con cierta ligereza empezaban a decir, y todavía lo siguen diciendo, que a blandir espadas contra el copo del comunismo. Estamos peleando contra el modelo chavista, que el modelo chavista del comunismo. En realidad lo que el chavismo ha hecho es reforzar hasta la exacerbación esas deformaciones estructurales que la economía tiene más de 100 años, 103 años, y que tienen que ser definitivamente superados. Eso, exacerbado del modo como el régimen lo ha hecho durante todo este tiempo, es lo que ha hecho crisis, y hemos insistido que ese modelo económico, acompañado del régimen político, que sí podemos definir como el régimen político del chavismo, ¿verdad?, ha hecho una mezcla explosiva, perversa. Hemos definido ese régimen como un régimen despótico, arbitrario, demagógico, populista y altamente represivo, antidemocrático, incluso antidemocrático, antinacional y antipopular. Hemos calificado el modelo político del chavismo. Todo eso pues está haciendo crisis en este momento, particularmente por los gastos que se daba al introducir la imposición, ¿verdad?, con esos resultados de la economía de 2015 nos colocamos frente al dilema principal del país, o el problema principal es el tema del déficit fiscal y la reserva internacional. ¿Cómo cubrir un déficit de 20.000 millones de dólares y cómo suplir las necesidades de divisas cuando las reservas están a nivel de 2013? 15.500 millones de dólares. Insisto, contra solo en deuda pagadera en 2016, según
Nosotros habíamos anotado, de acuerdo con las investigaciones nuestras, 10.000 y pico de millones de dólares que tenía que pagar este año, y sin embargo Maduro, en una de sus intervenciones, se encargó de decir que eran 14.000 millones. En la memoria y cuenta, ¿no? Habló de 14.500 millones de dólares. Y ahí el problema es cómo lo está resolviendo el gobierno. Lo está resolviendo con fiscalismo, con voluntarismo, con autoritarismo, con intervencionismo. Lo está resolviendo. Si revisamos las leyes que fueron aprobadas en el periodo de fin de año, en el marco del habilitante, cuando el habilitante inspiraba la reforma del Banco Central y otras leyes económicas que fueron reformadas durante ese periodo de cierre de año y en la víspera de la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Lo que es constante, lo que es el denominador común de todas esas leyes, es que son leyes fiscalistas. Y la razón es muy clara: lo que está buscando el gobierno es incrementar la presión tributaria sobre productores y sobre consumidores para cubrir el déficit fiscal. Si se quiere, en términos de lo que ellos han venido diciendo, uno pudiera decir que eso es lo correcto frente a una situación como la planteada, que han estado planteando ellos: uno, reducción del gasto público, por una parte; dos, incremento de las exportaciones; y tres, reanimación del aparato productivo nacional. Eso es correcto. Serían, digamos, en términos de los objetivos o de la orientación de política económica, lo que había que hacer frente a una crisis como la actual: reactivar el aparato productivo, promover exportaciones y reducir el gasto público. La promoción de exportaciones eventualmente produciría ingresos en divisa. La reactivación del aparato productivo propendería a cubrir en parte esta escasez que tenemos gravísima en el país, y obviamente la reducción del gasto público. Pero a pesar de que se vocifera y se plantean esas cosas, la política que se hace apunta exactamente en dirección contraria. No favorece esos propósitos, sino todo lo contrario. Maduro, haciendo ironía de las cosas que el gobierno hace, señalaba que un país como China, de 1.300 millones de habitantes, tiene creo que 32 ministerios, y uno como el de los Estados Unidos, creo que son 286 millones de habitantes, si no me equivoco, tiene 26 o 28, 30 ministerios. Nosotros tenemos 28 ministerios para un país de 30 millones. China, 28 ministerios. China tiene 18 ministerios. Nosotros tenemos 28. Además de no sé cuántos vicepresidentes, ¿sí? Y de no sé cuántos estados mayores de no sé cuántas cosas, ¿sí? Más los asesores que se pagan, etcétera. Cualquier cantidad de una burocracia paquidérmica, hipertrofiada, que no apunta precisamente a la reducción del gasto público, por ejemplo, de ninguna manera. Si se trata de las políticas económicas, no han sido anunciadas políticas económicas. Eso es lo que se está haciendo en el marco de estos diálogos. Estos diálogos tienen dos o tres características principales. La primera, un diálogo entre el gobierno y los empresarios, donde los trabajadores están ausentes y donde los consumidores están ausentes. No hemos visto que el movimiento sindical ha sido convocado por la forma para discutir el tema económico. ¿Cómo se puede establecer un acuerdo para reactivar la economía del país, para reanimarla, que no pase por la discusión con el movimiento sindical? O es que a los trabajadores solamente se les va a pedir produzcan, sin nada en contraparte. El gobierno no ha convocado a los trabajadores para nada. Ni está discutiendo las reivindicaciones, ni está viendo con los empresarios para discutir cómo es que se va a producir. Primera
Primer asunto, la ausencia de los trabajadores. Segundo, la ausencia de un plan global, un plan rector que oriente el rumbo de la política económica y en consecuencia la toma de medidas inconexas. ¿Sí? Por aquí en un espacio se discute una cosa, por allá en otro espacio se discute otra cosa, el ministerio A acuerda con los empresarios del sector tal cosa por allá, pero no hay articulación en el marco de un plan global coherente que tenga unas políticas, unas líneas macroeconómicas que le den direccionalidad a eso. Y la tercera característica o rasgo que tiene eso que hoy se discute es eso que estaba señalando, o sea, una orientación, no sé si llamarla voluntarista y autoritaria, que ignora que el mercado tiene sus reglas. Cuando digo el mercado, digo la economía en su conjunto. La economía tiene sus reglas. Bueno, y la economía no la puedes ver aislada, que ver en el contexto internacional, global. Entonces no, es voluntad, es producir, produzcase, y yo decreto que se produzca, por decreto tiene que producirse, si no se produce, no, claro, sí, o sea. Entonces un poco esas tres características, digamos, son las que marcan el rumbo de la economía en 2016. Nosotros lo dijimos desde enero del año pasado. También hay testimonio documental de eso, que si en 2015 iba a ser, como en efecto fue, un año duro y el más duro de la crisis, sería apenas los trailers de una película que ya vamos a ver en el 2016. El rasgo más fuerte, más duro, más dramático de la crisis del país no iba a poder en 2015 sino en 2016. Entre otras cosas, el elemento electoral operaba allí como un factor para el diferimiento, ¿sí?, de ciertas decisiones, como por ejemplo, ellos anunciaron el aumento de la gasolina e hicieron campaña. Y por el aumento de la gasolina y estaba bastante. Pero había por medio de un interés electoral. Y consideraron la posibilidad de la devaluación y aguantaron la devaluación porque había por medio de la elección parlamentaria. Y así hubo un conjunto de medidas que fueron diferidas para aplicarse a partir de este año y que obviamente no solamente, como digo alguien por ahí, es más de lo mismo, sino más de lo peor. Aquí en el documento abundamos en una serie de datos, incluso por sectores de la economía, en el sector agroindustrial, en el sector propiamente industrial, etcétera, pero creo que es diverso de mojado, además de que está allí, pues, el diagnóstico es bastante conocido. ¿Qué nos interesaría agregar de todo esto? El tema de la pobreza. En el documento nos hemos basado para los datos de la pobreza en la encuesta del COVID. La encuesta del COVID, para efectos de información, es la encuesta de condiciones de vida, que es lo que resume esa frase de COVID, encuesta de condiciones de vida, que la ha venido realizando en estos últimos años la gente de la Universidad Católica de Bello, conjuntamente con la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. Sin ninguna duda, instituciones serias, equipos serios, investigadores serios, de tal forma, y yo diría que lo más serio que el país tiene en este momento en materia de estudios socioeconómicos, y que además le toca sufrir la ausencia de estadísticas oficiales. No tenemos estadísticas oficiales. El gobierno se vio obligado, con motivo de la presentación de la memoria impuesta, a citar algunos números, y citó cifras del Banco Central hasta septiembre, y no incluyó el último semestre del año, que fue el semestre, ¿sí?, en que la inflación tuvo un repunte
en algunos casos en cifras oficiales, pero ya entre 10 y 16% intermensual, y presentaron una cifra de 174% de inflación acumulada en 9 meses, pero que cuando se ponía en relación con el mes de septiembre del año anterior, daba 254%, si mal no recuerdo. Y las estimaciones de la inflación para este año, según el Banco Mundial, según el Fondo Monetario Internacional, nos hablan de 700% de inflación para 2016. Ese es el pronóstico. Eso es lo que se nos anuncia, que nos viene 700, cerramos en 250, 270. Se nos anuncia una inflación de 700% para este año. Y decía que, bueno, tomando como base la encuesta del COVID, hemos destacado aquí los datos de la pobreza. Uno solo interesa: el 73% de los hogares y el 76% de los venezolanos hoy están en pobreza de ingresos, y se ha hecho la apreciación de que se trata de pobreza de ingresos. Porque sabemos que hay varios parámetros para medir la pobreza, que el gobierno cambió los criterios y la metodología del Instituto Nacional de Estadística para los efectos de medir la pobreza, y que ciertamente no han reducido al tema de ingresos, porque el ingreso, digamos, se pone en contraste con los índices de inflación y se mide cuál es el sueldo que tiene contra el precio, los índices de precios al consumidor, y ahí sacas la diferencia y puedes establecer quiénes están por debajo del salario de subsistencia y quiénes están por arriba. Pero ciertamente al medir la pobreza tiene que tomar en cuenta otros elementos. Por ejemplo, se debe tomar en cuenta o no la misión vivienda a los fines del estudio de la pobreza. Debe ser considerada para bien y para mal, tiene que ser considerada sin ninguna duda. O el efecto de las misiones, claro que sí, tiene que ser tomado en cuenta, y particularmente las misiones que están vinculadas al tema alimentario, a la distribución y al abastecimiento. En estas mismas estadísticas se nos dice que de 2.3 millones de personas que consumían en la red mercal, entendida la red pública de distribución y abastecimiento, se pasó a 6,5 millones casi de venezolanos que de algún modo se abastecen de la red, y es que en este momento hasta la clase media alta tiene que apelar de un modo directo o indirectamente a esas redes, porque lo que ustedes no oían. Mira, la conclusión es que sin eso la hambruna en el país sería probablemente catastrófica, ¿no? Entonces, haciendo entonces la precisión de que se habla de pobreza de ingresos, de cualquier manera es demasiado significativo que el 73% de los hogares venezolanos, que el 76% de nuestros compatriotas puedan considerarse en este momento pobres o pobres extremos. ¿Sí? O pobres. Pobres y pobres. Pobres y pobres. Con la consideración esa que hemos hecho, es que ni con la ayuda del Banco Central ni con la ayuda del INE podemos sacar las cifras económicas y sociales del país. Hay que apelar a otras instituciones para efectos de poder establecer la situación. Entonces está el tema pobreza y está el tema servicios públicos. ¿Sí? La emergencia sanitaria o humanitaria decretada por la Asamblea Nacional con motivo de la situación de los medicamentos, apenas un indicador de lo que pasa en el sector salud. En el sector salud las cosas, lo sabe nuestro querido compañero Narciso, bastante más grave, no solamente medicina, deterioro del servicio, es fuga de personal, es deterioro de las condiciones ambientales sanitarias que han dado lugar al desarrollo de endemias y epidemias. Sí, o sea, un deterioro sanitario global, dentro del cual el tema medicina
es un capítulo que probablemente, junto con insultos, probablemente de los más dramáticos que está viviendo la salud en el país. Aquí citamos un documento importante y unas cifras importantes en esa materia, solo para ilustrar, ¿no?, el drama que se está viviendo en el sector salud. Pero igual pudiéramos hablar de cualquier otro sector en el campo de los servicios públicos. Ahorita mismo, el hecho de que los compañeros que tienen que venir del interior del país de las reuniones y que han visto cómo el parque automotor ha ido reduciéndose, Joséito lo sabe, porque Joséito es víctima de eso, ¿verdad? Se ha ido reduciendo porque se dañan los autobuses y salen de circulación y se desarma uno para tomar los repuestos para el otro, etc. Y así se va, digamos, tapando un hueco, destapando otro, pisando siempre un cuero seco que se levanta por cualquier lado, y en ese proceso vamos hacia un deterioro, llegando a los maracuchos. Por favor, que pueden arrancar, ya llegamos. Como estos maracuchos, los modestos y silenciosos maracuchos, siempre. Entonces, bueno, en general no olvidemos el tema de los servicios públicos. Es un drama en el agua, es un drama en la electricidad, es un drama en el transporte, es un drama en la educación, es un drama en la salud, etcétera, que bueno, forma parte de este proceso general del empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos. Agregamos a eso, ellos llegan silenciosos y se van acomodando. Agregamos a eso el asunto de la inseguridad, no para llover sobre mojado, que ya sabemos el drama que eso representa, y acabo de decir que ahora tenemos el gran logro de tener a Caracas como la ciudad más violenta del mundo. No tanto o no solo por eso, sino porque es que la conjugación de todos estos elementos agrega un asunto por el cual también hemos estado insistiendo, que es que no solo se trata de deterioro de las condiciones de vida materiales de la gente, es también un deterioro en el terreno espiritual, ¿sí?, en la subjetividad, en la convivencia, podemos asociar a paz, sosiego, tranquilidad requerida, ¿no?, para la vida, para el trabajo, para el estudio, para la convivencia. De manera que lo que estamos frente a un proceso generalizado de deterioro de todas las condiciones objetivas y subjetivas de vida de nuestros compatriotas. Otro elemento más, el tema corrupción. Es que el tema corrupción no es, como decimos, un mero elemento ético y moral, que ya lo es, sin ninguna duda, que la magnitud de la corrupción es tal que también tiene una incidencia económica directa, que también incide en la crisis económica, en esta crisis que tenemos de reservas y de divisa, de ausencia de divisa. Es fundamental el tema de la corrupción. En un foro que tuve la oportunidad de compartir en la UCB con Gilbert Evans, mientras yo hablaba conservadoramente de cifras de $100.000 millones, que él decía que en 10 años entre corrupción y fuga de capital se habían perdido $250.000 millones. Y además lo decía, ¿no?, Rafael Venegas Evans, citando fuentes de Banco Central, citando fuentes de la moneda, $250.000 millones. Yo quisiera cualquier país medianamente pobre disponer de una cifra de $250.000 millones. De manera que creo que ese es el monto del préstamo que hizo el Fondo Monetario a Grecia, ¿no?, el último programa, sí,
de asistencia financiera, ¿no? Creo que ese monto, 250.000 millones, y lógicamente eso tiene que tener una incidencia en el terreno económico, esa ausencia de divisa, esa especulación con el precio del dólar tiene que ver con esa fuga de capital y esos dinero de la corrupción que se han perdido, ¿no? Que se ha ido por todos los vericuetos que ese tinglado de corrupción y narcotráfico ha permitido para que se desarrolle una nueva élite en el poder que no oculta, digamos, su bonanza. Agregamos entonces ese tema de la corrupción a este diagnóstico rápido de la situación. Sin embargo, ya entramos un poco a la parte política. Sabemos que con los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre se produce lo que a nuestro juicio constituye un quiebre en la situación política. Haga esa consideración para reiterar en lo que fue la definición de la política electoral de La Guardia, ¿no? Conflictos con la MUD, problemas duros allí durante toda la gestación de la alianza, la exclusión absoluta del partido de esa alianza, ninguna representación parlamentaria, etcétera, y sin embargo nosotros discutimos y dijimos la política correcta es la unidad. Y solo con la unidad es posible producir este quiebre que era el objetivo de esa unidad. Y que eso era mucho más importante que cualquier diputación que nosotros aspiráramos como partido político o cualquier otra situación, digamos, que tuviera que ver con nuestra relación con la MUD. Respaldamos los candidatos de la MUD, respaldamos la tarjeta única, nos incorporamos en el desarrollo de la campaña electoral, tragamos hueso. Ahora que le veo la cara por allá, mi querido Enrique Aragón a María Fernanda, en algunos circuitos tragamos hueso porque con los candidatos nos enfrentamos en gestiones corruptas que nosotros nos tocó denunciar, como en el caso del municipio de Zamora, donde nos enfrentamos a Primera Justicia, Acción Democrática y COPEI, denunciando ante la Contraloría gestiones corruptas de esos señores. Y tuvimos que apoyar sus candidatos a la Asamblea Nacional y los apoyamos, tapándonos la nariz, poniéndonos el pañuelo, pero los apoyamos. Y hubo una sola excepción de la regla que nosotros decimos no era la excepción, sino la reiteración de esa política unitaria, que fue el circuito 1 de Sucre, donde apoyamos la candidatura de Miguel Vázquez, que como lo señalamos en el balance, no era una candidatura de la tercera vía, no era una candidatura para dividir, no era una candidatura propuesta a la MUD, era una candidatura planteada en el marco de la unidad. Es una carta exactamente para que hubiese primaria, fue una candidatura que incluso el día que se inscribió se propuso otro método, otra fecha para que se resolviera el problema, se les propuso a ellos la posibilidad de las encuestas, lo que quisieran, se les propuso fecha, 1 de octubre, para que diriméramos el asunto, de manera que no estábamos empujando candidaturas de tercera vía, sino candidaturas para firmar por la unidad, con razones muchas para defender esa candidatura. No es objeto, digamos, en este momento entrar en los detalles, pero para nosotros la candidatura de Miguel Vázquez no constituye ninguna excepción de la regla, sino la continuidad de la misma política unitaria que hemos establecido, pero en todo caso fue el único espacio del país donde inscribimos con la tarjeta de vanguardia un candidato distinto a los candidatos de la MUD. Y lo hicimos porque estábamos convencidos de que era posible ganar las elecciones y que tenía una importancia estratégica ganar la elección. Que ganar o no la elección podía significar un punto de quiebre, un antes y un después en esta crisis y en este largo proceso de enfrentamiento al régimen, tal como en efecto se produjo. Incluso en evaluaciones que hicimos previas a
al momento electoral de una semana, 2 semanas antes, visualizar el hecho que ya esto se había convertido en tendencia nacional y que al convertirse en tendencia nacional iba a expresarse más o menos uniformemente en todo el país, que eso iba a dar una mayoría bastante sólida a la oposición en esa elección. Dijimos en nuestro balance que esos resultados electorales eran como el producto de una simbiosis, de una dialéctica que unió un descontento que abarca el 80% de los venezolanos y que ya no es solo descontento, sino también hay que verlo como otro hecho significativo, el reclamo de cambio con vamos a decir, la eficacia del voto. Es decir, esos 3 elementos, descontento, reclamo o demanda de cambio y el voto como alternativa, constituyeron una ecuación política que en buena medida permitió, entre otras cosas, ¿sí?, que el enorme descontento y que las tensiones sociales acumuladas drenaran por caminos constitucionales, pacíficos y electorales, porque había en el horizonte una convocatoria electoral que podía ser, digamos, el cauce por el cual desembocara transitoriamente, temporalmente, coyunturalmente ese descontento. Y con esto queremos decir que de no haber habido en el horizonte más o menos cercano un acto electoral de esa significación, este proceso de acumulación de tensiones sociales habría presionado en una dirección distinta. La acumulación de aguas que tienden a romper el dique si no se abren compuertas para que la cosa drene. Entonces, así vimos nosotros este asunto. Y obviamente consideramos pues que con este resultado se entra a otra fase en el proceso de lucha. Otra fase que pudiéramos también considerarla paradójica, pues, que tiene mucho de posibilidades y mucho de riesgos. Es una encrucijada histórica de la que nos hemos colocado, ¿sí?, que tiene, como toda encrucijada, muchos caminos, ¿sí?, y tenemos que acertar el escogerse del camino, ¿sí?, para no extraviarnos, ¿sí?, y para que ese camino nos conduzca a buen puerto, porque lo cierto del caso es que los riesgos son muchísimos. Los riesgos son muchísimos porque con esta situación y con el panorama que estamos anunciando de agravamiento de la situación de crisis económica, social, etc., una vez que se instala la nueva Asamblea Nacional, sabemos que vamos a vivir un periodo que tan largo será, no lo sabemos, pero sí muy intenso, de tensiones y de conflictos de poderes, que va a ser permanente, que va a acompañar todo este proceso. En eso de verdad no importa mucho si la nueva mayoría de la Asamblea Nacional acierta o no. Es importante que acierte, es necesario que acierte, pero aún si no acierta, igual va a haber esta permanente pugnacidad y va a haber del lado del chavismo, lo decía, no sé si vieron el domingo pasado un artículo, creo que de Julio Hernández en el suplemento 7 días, creo que era el que hacía ironía, decía que si en vez de Henry Ramos, permítanme esta digresión, si en vez de Henry Ramos ocurrirse de bajar los cuadros, que es una torpeza, improviso, haberlo hecho también del modo como lo hizo, si en vez de eso se le hubiera ocurrido lo contrario, se hubiera propuesto, por ejemplo, una ofrenda floral y un acto de rendición de culto y no sé qué más, también el chavismo, que demandó conducción política, que puso a prueba la capacidad de dirección política de la MUD, que la rebasó.
Nosotros distinguimos entre lo que es un espacio para el fraguado de acuerdos electorales más o menos exitosos, diferenciamos eso de lo que es conducir una crisis política. Conducir una crisis política es una cosa más compleja, una cosa más difícil, frente a la cual decimos hay serias limitaciones en el campo de la oposición y particularmente en el terreno de la MUD, ¿no? Nosotros decimos que lograr una conducción política es clave en esta situación y admitimos, ¿verdad?, que sería ilusorio pretender que el partido aspire a tener un espacio de participación, de representación, de pretender ser un eje de construcción de la situación si lo vemos desde la perspectiva de la MUD. Sin embargo, decimos, hay maneras de incidir e incidir no tiene tanto o no tiene solo que ver con las relaciones con la MUD, sino con el desarrollo integral de la política que nosotros hagamos y los resultados que esas políticas produzcan. Eso es lo que va a permitir eventualmente que nosotros podamos tener una incidencia cualquiera que ella sea en el contexto de esta crisis y en el señalamiento de rumbo, la conducción del proceso. Lo que observamos en tercer lugar es que este horizonte de conflicto que se anuncia, ¿verdad?, más temprano que tarde va a poner sobre el tapete el tema de la salida del presidente. Vamos a explicarlo. Eso está en el ambiente, explícitamente anunciado por Ramos Alú el 5 de enero, ¿no?, anunciado como una perspectiva, como un plan, dentro de unos lapsos, ¿no?, un lapso de unos 6 meses. No digo que en 6 meses salía el presidente, digo que en 6 meses la oposición propondría un camino. Fue lo que sí, ¿no? Ayer Enrique Capriles le dijo, llegado el momento para activar el revocatorio. Estamos en una situación donde ese tema gravita. Ello no quiere decir que la tarea del día sea salir del presidente. Si nosotros nos convencemos que esa es la tarea del día, la consigna tendría que ser fuera Maduro. Revocatorio ya, si fuera revocatorio, por ejemplo, o renuncia, sería renuncia a Maduro. Estoy hablando si ese fuera la tarea de hoy, ¿verdad? Pero que está en el horizonte de la coyuntura de esa situación, que la dinámica del conflicto la acercará, lo alejará, según cómo vayan transcurriendo las cosas, es obvio. Pero que más allá de eso, al interior de la oposición, esto ya plantea una disputa de poder. Si nosotros pensamos, como dice María Fernanda, que anuncia Capriles desde ayer, que hemos entrado en tiempo de revocatorio, o cualquier cosa de esa, la pregunta que habría que hacerse es: uno, ¿cuál es el momento para plantear eso como línea de acción concreta? Número uno, el momento político para proponer la salida, para concretarla, quiero decir. Dos, el método o el camino a seguir, porque hay varios, desde lo que propone la renuncia, revocatorio, enmienda constituyente, etc. No, estamos hablando de las democráticas. O tumbarlo, sí, golpe de Estado, insurrección, cualquier otra cosa. Entonces, uno, el momento. Dos, el método, el camino que se seguiría. Y tres, ¿quién lo sustituye? Porque, imaginémonos cualquiera que sea el método y el día que se hagamos abstracción, un ejercicio de abstracción. Llegó el momento y algún método dijo que salió. ¿Y quién lo sustituye ahora? El primero que llega a la guarimba. No, se supone que tendrá que haber un acuerdo, ¿verdad? Y que hay nombres. Aspira a Leopoldo López, pero Enrique Capriles también. Y el señor Henry Ramos, que es ahora la BD, aspira antes de hacer BD. Yo lo dije aquí, después de haber tenido una conversación con él hace más de un año. Henry Ramos viene como candidato a la presidencia hace más de un año. ¿Sí? Lo
comenté a propósito de una conversación que tuve con él en el cementerio de Este, en los funerales de Urbieta, en su Urbieta. Entonces, por decir 3 nombres, pero sabemos que hay más. El asunto es quién es y qué método se va a utilizar para elegirlo. ¿Será el fruto de un acuerdo político? ¿Usted cree que es posible un acuerdo político entre los principales partidos de la oposición para poner un candidato? Eso no existe. Creo que no. Creo que van a tener que medirse. ¿Ah? Ellos ya dijeron que está privado. Es por primarias, entonces tendrá que haber primarias, entonces habrá precandidatos, habrá primarias, cuándo serán esas primarias, cuáles son los candidatos, etc. Ese tema tendrá que venir y tendremos nosotros. ¿Y Rafael Venegas? Rafael Venegas. Una cosa seria, Entonces, advertimos, señalamos que obviamente eso está allí, el tema de la disputa por el control político, por el establecimiento de la vía, el tema de la candidatura presidencial. Pero también está en el horizonte el hecho de que constitucionalmente a finales de este año tienen que realizarse las elecciones de gobernadores y consejo legislativo. Y ya hay 3 candidaturas andando casi todo el país. De hecho, esta mañana cuando conversaba con José me informaba. Sí, claro. José me informaba de conversaciones hechas con Andrés Velázquez, promovidas por él, por Andrés, para conversar con nosotros sobre su candidatura. Los compañeros están en un proyecto electoral para el SUATE, muy interesante, que hemos conversado. Montilla, que no vino, tiene precandidatos que también es personalidad interesante para Falcón. Sabemos que se está moviendo el ajedrez electoral, se está moviendo, se están armando las piezas y habrá que tener una política electoral concreta en relación con ese tema. ¿Sí? Sabemos también que hay un preacuerdo establecido para que esas candidaturas sean electas por primarias. ¿Sí? Hay un acuerdo, en principio hay un acuerdo. Con alguien comentaba que las últimas elecciones de gobernador, que fueron en 2012, no participamos con tarjeta única, los partidos se contaban. Eso está ahí como referencia electoral a la hora del debate. Lo van a escribir porque cuando conviene se escribe, cuando no se oculta, etcétera. Sabemos cómo es la cosa, pero eso viene y nosotros no podemos eludir. No solamente no podemos eludir, podemos seguir cometiendo el error de tomar esas decisiones en el último minuto. Hay cosas que hay que atacar con prontitud y que hay que preparar. ¿Sí? Nosotros decimos en todo caso que frente a esto nuestra política debe ser reiterar el acuerdo de que todas las candidaturas deben ser seleccionadas por primaria, presentar candidaturas de nuestro campo de aliados que expresen la política y el programa de cambio de rumbo en todos los casos en que esto sea posible, pactar alianzas o respaldos que nos garanticen espacios efectivos de participación y de representación, la inclusión de candidaturas del partido o de nuestro campo de aliados para los consejos legislativos y respaldo concreto logístico y financiero para el desarrollo de nuestras campañas electorales. No le firmemos cheque en blanco a nadie y que no sigamos como nuestra tradición nos ha acostumbrado, que nosotros discutimos solamente programas y política de gestión y no conversamos de otras cosas, porque eso es deslizarse en la falta del pragmatismo y el electoralismo. Hay que dejar de ser pendejos y hay que plantearlo claramente. ¿Sí? Nosotros necesitamos significarnos como fuerza, necesitamos hacer campañas, ellos son recursos, nosotros no lo tenemos, lo tienen los candidatos, conversemos con los candidatos, con los partidos y vamos a buscar acuerdos para que en eso, para tomarle la palabra a Maduro, que ha puesto de moda el término, un acuerdo ganar, pues. Entonces vamos a intentarlo. Entonces proponemos ese asunto y proponemos la política de cambio de rumbo, decimos cómo
el instrumento principal para enfrentar esta coyuntura tan compleja. Aquí me voy a limitar a leer. El instrumento principal que tenemos para enfrentar este conjunto de retos es la política de cambio de rumbo, expresada en la tesis del Gobierno de Unidad Nacional y en el programa de cambio de rumbo. Promover o incentivar a todos los niveles un gran debate programático sobre el rumbo del país debe ser el pivote principal a partir del cual podríamos alcanzar varias metas. Por un lado, fortalecer el partido, construir un referente unitario de contenido popular y democrático, fortalecer el movimiento de masas y sus luchas y plasmar una propuesta política programática que vaya al encuentro del reclamo de cambio y de la conciencia, del reclamo y la conciencia de cambio. En este sentido, lo que queremos significar básicamente es esto. Nosotros decimos, hay un pueblo expectante, un pueblo descontento y un pueblo que está reclamando cambios. El chavismo y la política que el chavismo ofrece no es la alternativa. La hegemonía opositora, lo sabemos y además se ha expresado públicamente. Las políticas que se proponen son políticas principalmente de contenido neoliberal. Nosotros decimos en esta circunstancia quieren darnos los intereses populares. Como lo decíamos a los propósitos del diálogo de las flores, ¿dónde están los trabajadores en ese diálogo? ¿Dónde están? En un acuerdo nacional tienen que estar los trabajadores, tienen que estar sus reivindicaciones. Decimos, no puede ser, no debe seguir siendo que frente a las crisis siempre el que paga los platos rotos es el débil de la partida. Entonces, frente a eso proponemos una política que tiene que ser de contenido popular, de contenido democrático y de contenido nacional, que los intereses nacionales, democráticos y populares se preserven en cualquier proceso de transición que se plantee en el país y que los gobiernos que emerjan de esta crisis interpreten esos intereses y de alguna manera los preserven. Decimos, ¿cómo se logra eso? No se logra tocando las puertas a un tiempo de favores a los candidatos. Eso se logra llevando una propuesta que encarne, que exprese sus intereses, que vaya a esa conciencia de cambio y a ese 80% de contexto que está allí para que la gente lo haga suya, para que la gente se apropie de esas ideas y la gente sea capaz de defenderlas, sea capaz de defenderlas. Citábamos como anécdota lo que ocurrió inmediatamente posteriores al 23 de enero con la constitución del gobierno que sustituyó a Pérez Jiménez. Entraron dos empresarios, entre ellos Eugenio Mendoza, y el Partido Comunista movilizó juventud, movilizó sindicatos, movilizó un poco de gente y generó una acción de calle que llevó a que ambos fuesen sacados de la Junta de Gobierno. Es decir, el empresario no, el conflicto de intereses. No queremos empresarios en la Junta de Gobierno y lo sacaron a Junta de Movilización. Eso lo sacó el Partido Comunista persuadiendo a Rómulo Betancourt. Ni a Rafael Caldera se lo sacó porque movilizó a la gente. ¿Okay? Y se moviliza a la gente si hay sintonía con sus expectativas. Si de alguna manera interpretamos sus aspiraciones y sus anhelos, si de alguna manera intentamos encarnar sus intereses. Porque lo que queremos decir es que nuestra política de cambio de rumbo tiene que ser una política que encarne los intereses populares y los intereses nacionales. Y que sea una política que se soporte en tres resortes: decir, una sólida arraigambre democrática, un claro compromiso por los intereses populares y nacionales y una sólida base ética y moral. Estos deben ser los tres resortes desde los cuales se pivotee, se proyecte la política de cambio de rumbo. Y es una política, no es solo un programa. El programa es un instrumento de la política de cambio de rumbo. Y decimos que esa política de cambio de rumbo tiene que ser, digamos, nuestra principal, no solo instrumento, perspectiva desde la cual abordemos el análisis y la resolución de los distintos problemas, conflictos y dinámicas que se van a plantear. Que cuando veamos hacia la elección presidencial tengamos en cuenta eso, que cuando veamos hacia la elección
regional de gobernadores, tengamos en cuenta eso, que cuando veamos hacia el movimiento sindical, ¿sí?, y gremial, tengamos en cuenta eso, en definitiva, que frente a la gestión legislativa, a la acción de los gremios, etcétera, sea un eje transversal, sea un denominador común, sea un faro desde el cual nosotros podamos más o menos iluminar el rumbo de la política que debe seguir vanguardia. Y si la política de cambio de rumbo tiene en el programa un instrumento, también decimos que debe tener otro instrumento, que es un referente unitario. Nos estamos planteando eso, se entregó un documento que responde a algunas ideas preliminares de lo que debe ser eso. Hay un plan que ahí está propuesto para eso. Hay un ciclo de conversaciones que se van a adelantar. Hay un listado de personalidades pertenecientes al mundo sindical, al mundo gremial, al mundo intelectual, de los partidos políticos, etcétera, etcétera, con quienes vamos a conversar para tratar de concretar un proyecto, ¿sí?, que a partir de esta política se lance al ruedo. ¿Tienes el documento ese por ahí? Se lance al ruedo, ¿sí?, desde la acción política, básicamente con el objetivo de articular las fuerzas del campo democrático, progresista y de la izquierda para desarrollar una propuesta político-programática frente a la crisis, que vaya al encuentro del reclamo de cambio que crece en la sociedad venezolana, a fin de pugnar por la preservación y profundización de los intereses nacionales, populares y democráticos de cara a la transición política del poder en el país. Teniendo eso como horizonte, ¿sí?, pues como objetivo, vayamos a una política de unidad de fuerzas, ¿sí?, que estén dispuestos a luchar por estos objetivos y por este programa que estamos proponiendo. Ese programa tiene un nivel de desarrollo. Primero, como motivo de la Conferencia Nacional, aprobamos un programa de disciplina política. Obviamente, después de los resultados electorales, se impone su ajuste en doble sentido. Por eso hablamos de la actualización. Por una parte, todo lo que es un fundamento diagnóstico del cuadro de la situación, en todo caso los cambios que se han producido en la situación política a partir del 6 de diciembre en adelante, tienen que ser reflejados. Hay una nueva realidad, unas nuevas condiciones objetivas y subjetivas y unas nuevas urgencias que la crisis está imponiendo. Pero por otro lado, también decimos que ese programa, que tiene un conjunto de lineamientos, tiene que ser actualizado a los fines de que, digamos, se establezcan claramente las prioridades. Entre el conjunto de lineamientos que están contenidos allí, hay algunas cosas que deben ser prioritarias. Nosotros decimos que el criterio para el establecimiento de esas prioridades debe ser, uno, las urgencias de la crisis. La urgencia de la crisis dice, estas políticas son más urgentes que estas otras. Dos, la afinidad que esas iniciativas tienen con los sectores populares en los cuales de algún modo nosotros actuamos. Y claramente cuando decimos eso, vemos hacia el movimiento sindical y vemos hacia el movimiento gremial en general. Vemos también hacia el sector juventud, estudiantil, universitario. En definitiva, que sean aquellos sectores desde los cuales nosotros podemos incidir, desde los cuales nosotros podemos pilotear ciertas iniciativas, ciertas políticas, ¿sí?, y que además expresan los intereses que estamos nosotros tratando de encarnar y de defender, ¿no?, y que sean espacios que nos permitan a nosotros adelantar algunas iniciativas. Hemos establecido esos criterios para una revisión de los contenidos programáticos para ponernos en sintonía con la situación y darle un orden de jerarquía a esos asuntos. Con respecto al tema MUD, partido, el reconocimiento de que la MUD es hoy el eje articulador principal de la oposición. Lo decimos textualmente, la MUD es hoy el más importante eje articulador de la fuerza de la oposición democrática.
la más importante referencia política opositora del país y el único interlocutor legitimado frente al gobierno de cara a la gente y a la comunidad internacional. Eso es así, no mucho, eso es así. Entendemos que eso le coloca una responsabilidad sobre sus hombros, decimos que está emplazada por el imperativo de las circunstancias para elegirse en la dirección política que la complejidad del momento plantea. Decimos, su mayor reto consiste en transformar el descontento y el desencanto en respaldo de una propuesta política y programática que lo interprete y que le dé respuesta acertada y en hacerse merecedor de la confianza del pueblo de cara al devenir más o menos inmediato del país. Decimos, podemos nosotros contribuir a eso, si pudiéramos contribuir, debemos contribuir a eso. Si se abren espacios para hacerlo, debemos hacerlo, ¿no? De tal manera que nosotros, en consideración de esta realidad, ratificamos que, voy a leerlo, consideramos que es forzoso ratificar nuestra adscripción a esta alianza, reclamar espacios de participación en la misma e integrarnos plenamente en sus estructuras nacionales y regionales, intentando dar nuestros mejores aportes y procurando incidir en el rumbo de su política de acuerdo con nuestras reales posibilidades y limitaciones. Los criterios que deben orientar nuestra relación con la MUD son, los señalamos, 1, el principio de unidad, lucha, unidad. Unidad, debate, confrontación, unidad. 2, la reivindicación de la autonomía del partido en las alianzas. Y 3, la directriz de diferenciarnos sin debilidad. Diferenciarnos sin debilidad. Ahí están las 3 directrices que deben regir nuestra relación con la MUD. Unidad, lucha, unidad. Reivindicación de la autonomía del partido y la directriz de diferenciarnos políticamente sin deslindar de la y señalamos, esta directriz no debe hacerse contradictoria con nuestra determinación de impulsar el eje de fuerza unitario al que nos hemos referido, o al referente unitario del que hemos hablado, sino por el contrario, una vez más es necesario repetir que el desarrollo de nuestra política no pasa por pedir permiso o rendir cuentas a la MUD, lleva comillas, que nuestra participación en esta última no debe ser obstáculo o excusa para no desarrollar esfuerzos jerarquizados en función del impulso y concreción de esta tarea, que su desarrollo no depende de nuestra participación o no en la MUD, que por el contrario, el impulso de esta referencia y de la política de cambio de rumbo, ¿verdad?, puede convertirse en la mayor fortaleza del partido de cara a sus relaciones con la MUD y en la lucha por la hegemonía en el seno de la oposición en la sociedad. Solo el desarrollo autónomo de nuestra política, el fortalecimiento de nuestros vínculos con el movimiento de masa, el incremento de nuestra vigilancia política en la calle, de cara al pueblo y al país, harán posible un cambio de actitud de la MUD frente al partido y favorecerán al mismo tiempo nuestra incidencia en el curso de los acontecimientos actuales. Eso es básicamente lo que establecemos con relación al tema MUD. Luego señalamos una condición indispensable, que nos hemos estado refiriendo, supone un partido más fuerte que el que hoy somos. El partido que hoy tenemos no está en plena sintonía con estos retos que nos desbordan. Sin embargo, decimos que la situación política brinda un conjunto de posibilidades y que en esas circunstancias es necesario renovar el compromiso de todos nosotros, ¿no? Decimos aquí, en franca lucha contra la rutina burocrática, los formalismos y las inconsecuencias que se registran en el desarrollo de nuestra política. Decimos, como dijo el otro, una vez definida la línea política, es la organización la que resuelve el asunto. Si estamos alineando una política, consideramos una política acertada para la situación, entonces necesitamos afinar la organización que va a poner en desarrollo esto. Eso pasa por revisar las comisiones, y estamos revisando las comisiones nacionales, las que hemos jerarquizado, organización, propaganda, finanzas, medios, incluye llegar temprano, etc. Y afinar los mecanismos de funcionamiento en dos perspectivas, en dos direcciones. Uno, en el funcionamiento ordinario, digamos, la dirección ejecutiva del partido y la región, buscando una comunicación más fluida, una comunicación bidireccional, no solo de un lado para acá y de allá para acá,
sino una comunicación más o menos permanente, un acompañamiento general de desarrollo de la política, un apoyo de la Dirección Nacional a las iniciativas regionales que se puedan plantear y viceversa. Necesitamos todo eso, pero necesitamos también generar mecanismos alternos frente a conflictos. Vamos a expresar de esta manera. Nosotros en el Comité Político, 15 días antes de las elecciones del 6 de diciembre, estamos aquí analizando escenarios posibles frente al 6 de diciembre. Y entre los escenarios por los que nos paseamos por la posibilidad de fraude electoral. Nos paseamos por el escenario de que se desatara una violencia porque éramos claros, que teníamos que estar leyendo la misma encuesta que nosotros leíamos. Y que era claro que iban para una derrota. Era dable, un ejercicio de especulación, considerar la posibilidad de que los tipos intentaran zafarse del compromiso, de medir el compromiso de la cita del 6 de diciembre. Si hubieran podido hacer, probablemente lo habrían hecho. Nosotros nos paseamos por varios escenarios. Nos paseamos por el escenario de la violencia, nos paseamos por el escenario de la Fuerza Armada, chavistas intervinieron, nos paseamos por el escenario y dijimos, ¿qué pasa si se produce una situación de contingencia en el país? ¿Cómo quedamos nosotros con respecto a la región y no tenemos mecanismos de comunicación con la región en una eventualidad como esta? No tenemos mecanismos ordinarios, ¿verdad? O en la cárcel, ¿verdad? Ahí en ese BIM, aquí estoy, ¿verdad? En la tumba. Nos vimos en esa situación, nos fuimos analizando. Y dijimos, un mecanismo ordinario no sirve, lo primero que sale de esa situación es esto. Tú tienes que acabar con esto, no solamente pagarlo, tienes que desarmar y deshacerte de eso. No nos sirven de emergencia, no nos sirven los correos ordinarios, no nos sirven. Entonces dijimos, hay que formular un plan alterno, hay que afinar un plan alterno, sí, hay que tener un plan alterno para que si se presenta una contingencia en el país, no nos quedemos despelotados, hay un mecanismo a través del cual la dirección pueda conectar con las regiones, hay un mecanismo para que las regiones puedan conectar con la dirección ejecutiva y no impere el desorden, la anarquía. En medio de cualquier situación, medianamente mantengamos ordenada la plaza y podamos darle continuidad a nuestro esfuerzo. Entonces, hablamos del afinamiento de mecanismos en doble situación, en situaciones ordinarias para hacer más eficaz la labor de dirección que el desarrollo de la política y en situaciones extraordinarias para poder funcionar bajo cualquier eventualidad o contingencia. Se finí, muchas gracias, disculpen los excesos. He concluido. ¿Termino? Sí.